voy a empezar. Bueno, yo creo que va a hacer falta que la vez que la técnica nos ha abandonado. Este es el cuarto ordenador que probamos, a ver si hay suerte que seguimos. Entonces, bueno, yo voy a ser muy breve. Entonces voy a hacer una breve introducción y es, mirad, la UNESCO define el concepto de cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. La cultura engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. A la vista de la definición anterior, nosotros creemos que la cultura popular encaja perfectamente con ella y por eso decimos que cultura popular o tradicional es cultura con mayúsculas. Además, la cultura popular española tiene sus raíces en los diferentes pueblos que han conformado nuestro país y que han dejado su huella a lo largo de los siglos. Aunque hay un patrimonio cultural común a todos los españoles, existen en sus diferentes regiones diferentes culturas, las cuales han tenido reflejo en todos los campos: el arte, las tradiciones, la literatura, la lengua y dialectos, la música, la gastronomía, las fiestas, etc. Aunque Cantabria es un territorio no demasiado extenso por nuestra orografía, la riqueza de nuestras tradiciones es muy grande, dándose variaciones en distancias muy cortas. Una de las manifestaciones de nuestra cultura popular o tradicional, que aúna todos esos campos, son las marzas, que hace ahora 10 años fueron declaradas por el Gobierno de Cantabria bien de interés cultural inmaterial con carácter etnográfico. Desde la Asociación Ronda Marcera de Torrelavega pensamos que la vuelta de las marzas a las calles en 1990 significó un paso más de lo que había supuesto la emisión radiada de los guiones marceros desde 1955. Y es por eso que, moderados por Rosa María Echeverría, tenemos aquí a 4 de aquellas personas que formaron parte de ello. Y ahora paso a presentar a nuestra moderadora, pero antes de presentar, ya que tenemos aquí a Esther, me gustaría que nos dijese, aunque sea unas breves palabras. No, es que no lo tenemos en guión, pero... No estaba preparado, pero bueno, en primer lugar, bienvenidos todos a la sala de exposición de Mario Moreras. Gracias a todos por venir. Sabemos que hoy, bueno, este mes, concretamente mañana, cumplimos es una fecha muy significativa. Pues estamos la bienvenida al mes de marzo, a la primavera, y lo hacemos con tradiciones que nos vayamos a hacer en Torrelavega. Yo creo que es un territorio que tenga un archivo muy interesante de tradiciones y de costumbres en nuestra ciudad, es Torrelavega, y dentro de ese paquete, una de ellas es de las marzas. Tenemos la gran suerte de contar con una ronda marcera de jóvenes mozos marceros, mozísimos, casi 90, que bueno, pues nos hacen disfrutar con esas tradiciones. Yo quiero dar las gracias a todos por estar aquí. Gracias al presidente, Manuel Calleja, por ese empeño en preservar y difundir esas tradiciones y lo más importante, por trabajar en esa transferencia, porque sé que también se hace una labor importante para que las marcas lleguen a nuestros centros educativos, que creo que es donde está el presente y donde está el futuro. Así que nada, enhorabuena por todo este paquete de actividades, que son muchas. Mañana es el día grande, el día central, no va a llover, por fin. Entonces vamos a poder acompañarnos y a disfrutar de las marcas y nada, a disfrutar de la tarde. Gracias, Rosa, por moderar esta mesa de chicos. Así que nada. Bueno, desestamos la presentación, la colgaremos en nuestra página web, ¿de acuerdo? No nos funciona, no consigue arrancarlo al ordenador. Lo que habíamos preparado era solamente un pase de diapositivas con imágenes antiguas de marzas Torrelavega. Mañana la tendréis colgado en lasmarzas.es. La primera entrada que vais a encontrar va a ser la presentación, que está online, o sea que no supone más que meterla. Vais a ver fotos, no hay muchas, pero hemos hecho una labor de investigación dentro del archivo municipal con la ayuda del técnico del archivo, que nos ha ayudado muchísimo. Y lo que hemos encontrado, alguna otra foto que lo veréis, que nos ha dejado Alejandro Campo. Alejandro del Río también nos ha dejado un periódico que también está metido en la presentación, y algún foto propio de lo poco que teníamos nosotros. Y bueno, lo que hay, ahí lo vais a encontrar, ¿de acuerdo? Y ya voy a pasar a presentar a
si alguien no la ve. Entonces, Rosa es licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid. Estudió un máster de Periodismo Multimedia en El Correo, en la promoción de 1997, y ha trabajado en Radio Estudio Cantabria desde 2016 y ahora es la directora de esta emisora torrelavega. Fue redactora del Mundo Cantabria desde el 2008 hasta el 2016 y ha trabajado también en el Diario Montañés desde 1997 hasta 2008. Y ella es la que se va a encargar ya a partir de ahora de moderar y presentar al resto de miembros de la mesa. Muchas gracias a todos por... Bueno, yo creo que no, ¿no? Bueno, ya sé que yo no tengo la voz de los marceros, pero bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos ya tan solo 24 horas, como recordaba Esther, de esa noche de marzas, y las voces de todos estos mozos marceros, pues ya después del último ensayo de ayer, están totalmente preparadas. Antes de empezar, sí que queríamos tener un recuerdo para Antonio Colina, Ramón Colina, miembro del coro Ronda Garcilaso, que precisamente ha fallecido hoy de forma repentina, de forma que, bueno, pues los miembros del coro Ronda Garcilaso no participarán mañana en las marzas, así que desde aquí un abrazo a la familia y un recuerdo para Ramón Colina. Como bien ha explicado el presidente de la Ronda Marcera de Torrelavega, Manuel Calleja, esta mesa redonda de hoy se enmarca en un proyecto de promoción de las marzas emprendido por la Asociación Ronda Marcera. Un proyecto ambicioso con diversos frentes de trabajo, como es el de la difusión, la institucional, pero sobre todo el de crear una cantera con las marzas escolares, en las que, por cierto, este año van a participar 500 niños y niñas. Ahí es nada, ¿eh? Hoy hablaremos con algunos de los protagonistas de estas marzas que están aquí a mi lado y que seguro conocéis todos. Hablaremos del renacimiento de las marzas de calle en Torrelavega, pero primero, si me lo permitís, unos breves apuntes para ponernos en contexto. Las marzas son unos cánticos tradicionales, aunque su origen exacto se desconoce. La Real Academia de la Lengua Española las define como unas canciones populares en alabanza a la primavera, pero en realidad son mucho más. Antonio Montesino, en su libro Las marzas, rituales de identidad y sociabilidad masculinas, que por cierto está considerada por la Ronda Marcera como la Biblia de las marzas, la relaciona también de forma estrecha con los usos y costumbres de la buena vecindad, de ahí esos cantos petitorios, y también con el paso vital de los mozos de la infancia a la pubertad. Una de las primeras referencias claras de las marzas la encontramos en la obra de José María de Pereda a mediados del siglo XIX, con Polanco como escenario. Y desde los años 70 del pasado siglo XX, la zona de Campo fue uno de los reductos donde se mantuvieron los cánticos marceros, incluso con un concurso que, por ejemplo, allá en el año 1989 contaba con un primer premio dotado con 30.000 pesetas de las de entonces. Pero las marzas en la zona de Reynosa se mantenían, hay que decirlo, con desigual respeto a las tradiciones. Aquí en Torrelavega, la noche del último día de febrero estaba marcada por el silencio, hasta un primer hito, el año 1955, cuando a iniciativa de Radio Juventud y con nombres que seguro les suenan a todos, como Agapito de Paz o Ángel Muela, se emitió un programa de marzas, siguiendo fielmente los textos de estos cánticos recopilados por Emilio Alcalde del Río. Fue el coro Ronda Garcilaso, bajo la dirección de Pepín del Río, el que cantó las marzas en la radio. Y ahí comenzaron ya a sonar estos cánticos en Torrelavega. Damos otro salto en el tiempo y nos plantamos en el año 1990. Hace ahora 35 años. Fue el año de la recuperación definitiva en Torrelavega de las marzas de calle. Y fue posible gracias a personajes claves como Tonino Herrera, que dirigió las marzas durante 17 años, que lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros, como también Juan José Crespo o Manuel Egusquiza, que enseguida nos podrá contar cómo fueron esos primeros pasos. Ese año 1990 comenzó de verdad la historia de las marzas de calle en Torrelavega. En una primera etapa, la ronda estaba formada únicamente por coralistas, como únicos integrantes, con las voces del coro Ronda Garcilaso, el coro Ronda Besaya o el Santa María de Solvay. Pero a ellos, año tras año, se fueron sumando nuevos marceros y actualmente los coralistas son un 25% de la ronda marcera y el resto, el 75%, pues son vecinos que de forma voluntaria y por gusto se han ido sumando.
Se fundó la Ronda Marcera, las marzas no dejaron de crecer año tras año y el espaldarazo definitivo, como bien ha recordado Manuel Calleja, fue ese año 2015 con la declaración de las marzas como bien de interés cultural inmaterial etnográfico, junto a los bolos y el rabel, como parte de esa cultura popular que define a Cantabria. Estamos, por tanto, de 10º aniversario, así que estamos de enhorabuena, de celebración. Motivos todos ellos para reunirnos hoy aquí y hablar del renacimiento de las marzas de calle en Torrelavega. Y para ello, como digo, estoy rodeada de unos compañeros de mesa de lujo que les voy a presentar. Por cierto, decirles que todos me han dado permiso para tutearnos porque estamos entre amigos, ¿no? Pues en primer lugar les presento por orden a Manuel Peláez, último marcero mayor que cantó en la primera edición. Manuel, muy buenas tardes. A su lado se encuentra Alejandro Campo, fundador y durante más de 20 años vicepresidente de la asociación y además una biblioteca humana andante, el hombre gato de Torrelavega, casi. Alejandro, muy buenas tardes. Jaime Cantero es fundador de la Peña de Albarca y participó también en las primeras ediciones. Jaime, muy buenas. Y sin duda la inconfundible voz de Manuel Egusquiza, director de la coral y uno de los promotores de estas primeras marcas de calle. Manuel, muy bueno, bienvenido. Bueno, yo creo que para abrir el fuego, como digamos, ¿qué os parece si primero nos contáis cuál es vuestro primer recuerdo de las marzas? No en Torrelavega, sino vuestro primer recuerdo de las marzas, que a lo mejor fue hasta de niños. Buenas tardes. Yo recuerdo que tengo de marzas ha sido por la música. Tengo recuerdo por la radio. Tengo conocimiento, sobre todo, hablaron mucho de las marzas cuando yo era niño y mozo. Mi padre, mis tíos, que siempre han cantado y que cantaron marzas, vivían en Duález, donde hoy está, donde está hoy las calderas de Berniace. Eso era el barrio de Duález. Allí nacieron mis padres, mis tíos y algunos de mis primos. A ellos siempre les oí comentar que habían cantado las marzas de jóvenes, de mozos, pero no se las vi cantar, claro, yo no había nacido, mi padre. Y por lo tanto, el conocimiento que yo tenía es de oírlo. Y luego de escucharlo en Radio Juventud en Torrelavega. Como en mi familia y en mi casa éramos muy seguidores de las costumbres y sobre todo del canto y de los cánticos de nuestra zona, pues todas esas cosas se escuchaban en mi casa. Se escuchaba a mi padre porque le encantaba y mi tío que fue fundador del coro Ronda Garcilaso, por ejemplo. Y después mis primos, y bueno, pues comentarios. Ellos me decían que estuvieron bastantes años cuando eran jóvenes y el conocimiento que tengo es de oído por ellos, me lo han trasladado de palabra y lo que yo escuché en la radio. Luego, por suerte, he tenido la suerte de estar en un sitio que coincidí pues con Tonino, con Juanjo Crespo y con Manolo, que han sido los artífices de que esto se pusiera en marcha. Aunque nosotros en el coro Ronda Besaya, 2 años antes, cantamos las marzas como coro, y no aquí, fue en el Ayuntamiento de Reocín, lo recuerdo. Pues aprendimos las marzas, Tonino nos dijo que había que aprenderlas y tal, bueno, los cantamos en Puente San Miguel, el Guerra, Valle, toda esa zona. Y a raíz de ahí, pues ya, aquí el amigo Manolo y Tonino y Crespo, pues hay que agradecerle, y cada vez más, pasado el tiempo, yo creo que lo que hicieron fue extraordinario. Porque cuando empezamos, aunque fue para mí era un gran aliciente cantar las marzas, pero nunca pensé que podíamos llegar a llegar a estas alturas con tanto movimiento y todo lo que ha hecho las marzas. Así que gracias a ellos, yo desde luego he estado cantándolas siempre, igual que Manolo, desde siempre, desde el primer día. Alejandro, ¿tu primer recuerdo? Bueno. Bien, pues como ya se ha dicho, mi primer recuerdo de las marzas se trasladan al año 1957 aproximadamente, cuando a través de la Radio Juventud de Torrelavega, que las retransmitía, con el diálogo de Agapito de Paz y Ángel Muela, pues ahí ya fue cuando me empezaron a gustar y ya empecé a seguirlas. Desde entonces hasta ahora, primero como oyente, como digo, y después como participante marcero, pues aquí seguimos con esa afición y con ese veneno
que cogimos cuando todavía era casi un niño. Esperamos seguir unos años más y cuando venga esta nueva generación, que Manolo y la nueva junta directiva están intentando acercar a las marzas de estos 500 niños, pues que un número por lo menos importante nos sirvan para ir relevando a los que ya vamos cumpliendo algún año más de mozo y pasar a la reserva, a volver otra vez al principio, a oyente, ¿no? Mi primer recuerdo fue a principios de los 50. Yo vivía en Cieza, yo no la había visto más gorda, gente cantando por las callejas. Y un dato muy significativo, que al vecino que no les daba el aguinaldo le tiraban el carro al río. Y la verdad es que aquello era nuevo. Pero luego, en Torrelavega no lo había visto nunca, luego cuando volví a Torrelavega tampoco lo volví a ver, hasta que se formó la Ronda Marcera en Torrelavega. Y ahí colaborábamos la Peña de la Albarca, más que nada para darle colorido. Aparte de... estaba toda formada por los coros de Torrelavega, aunque los demás cantábamos, eran el barmío. Todas las noches se cantaban, no hacíamos ensayos. Y lo teníamos un poco difícil porque también nos encargábamos de organizar parte del carnaval de Torrelavega y muchos años montaban uno sobre otro. Entonces teníamos que dividir la cuadrilla para que unos deshicieran el escenario del concurso de coplas y el entierro de la sardina y los otros se dedicaran a coger la burra, los relajos y todo aquello y participar en la ronda marcera. Y ahí, vamos, pues te digo, nosotros éramos más el sector trabajador. Bueno, yo también tengo recuerdos de la marza de Radio Juventud de Torrelavega y de Carmelo Oria y todos aquellos personajes de antaño. La verdad es que ellos crearon un ambiente pueblerino, un ambiente acogedor, ¿no? Y después de aquel recuerdo, pues sé que un año anterior realmente a la fundación de la marza de Torrelavega en calle, pues los coros salimos a rondar a Torrelavega como canto de primavera, pero recuerda Paco Herrera que hubo un antes de la marza y efectivamente lo hubo, pero fue cuando nos juntamos una noche o una tarde, Juanjo Crespo y yo, después de aquella experiencia de haber cantado la primavera, y dijimos, pues, ¿por qué no reinventamos la marza de nuevo a cantar en la calle? Porque ya se hacía la marza en Radio Juventud, efectivamente, lo hacía el coro de Garcilaso. ¿Por qué no lo hacemos en la calle? Pues venga, hacemos un guión, hicimos una convocatoria a los coros y todos los coros respondieron. La coral también presentó su cuerpo masculino también, porque la marza siempre fue masculina en Torrelavega. Y de ahí partimos, pues eso, yo entonces estaba director de Coro Santa María en Solvay y se hizo una convocatoria para prepararla en el salón de ensayo del Coro Santa María de Solvay. Y así empezó y sumamos a la Albarca, a la Peña de la Albarca, que Jaime la llevaba fenomenal, era una peña que animaba a Torrelavega, pero de una forma, vamos, perfecta. Y de ahí nacimos, y después pues fue creciendo y se fue sumando mucha gente, se fue separando gente, y ya son muchos años. Cuando vemos algunas fotos de los comienzos, pues hay mucha gente que ya no está porque no está. O sea que, y nada más, ese fue el comienzo real. Desde ahí animamos y todo creció. Ahora la marza tiene otro carácter. Se está haciendo el ambiente en los niños, que es donde tiene que estar, porque la marza en su origen era cantos de jóvenes solteros que iban a rondar a las mozas, le tiraban el carro al del pueblo porque no daban aguinaldo o no, pero eran mozos jóvenes. Y quizá vuelva la marza a ser eso, una ronda de jóvenes solteros que van a cantar a las mozas, pues halagándolas en la marza de la primavera o en pretensión de noviazgo, como sea. Pero eso era la marza y quizá vuelva a ser así.
Bueno, de eso precisamente para eso se está trabajando desde la Asociación Ronda Marcera, para renovar toda esa cantera. Yo, si me permitís, os voy a contar mi primera experiencia con las marzas, claro, desde el otro lado. Yo me acuerdo, no sé, tendría 12 o 13 años, estaba en Novales, en el pueblo de mis abuelos, yo no sé si porque coincidiría con vacaciones escolares, y de repente pues llegaron unos mozos allá al corral y dijeron, ¿a quién cantamos? Y yo decía a mi abuela, ¿pero qué pasa, qué pasa? Y mi abuelo se levantó y dijo, a Rosy, y cantaron. Eso sí, yo no vi después a mi abuelo bajar a darles algo. Yo no sé si sería el roñosuro o si terminaría el carro en el agua, el río. Bueno, sí, preguntaros, las marzas en la radio empezaron en el año 55, después del 70 al 90 pues hubo unos años de silencio. ¿Cómo recibió la población ese primer año 1990? Porque habría mucha gente, habría una generación entera que no sabía lo que eran las marzas. Bueno, pues había un recorrido muy leve, porque ahora mismo el recorrido de marzas es enorme, son 5 horas de marcear por todo el pueblo, ¿no? Pero entonces en los primeros años fue un recorrido muy leve. Y cantamos entonces estaba de alcalde Portilla. Pues cantamos en la parroquia, cantamos en casa de Portilla, que vivía allá arriba, en la calle Pando, y en algunos sitios más, pero no muchos sitios más, en la Plaza Mayor, en la calle Serafín Escalante, que siempre se cantó allí, ahí vivía Gloria Ruiz, que era muy defensora de las tradiciones, pero pues es el recuerdo que tengo, pero leve, fue una marza leve. Ahora la marza ha crecido muchísimo. No se interpretaba la rotona, que fue una cuestión que se hizo después, y se cantaban, incluso se cantaron algunos cantos de coro, se cantaba el conaire, porque éramos componentes de coros todos, y el conaire siempre ha sido un canto muy extendido entre todos los coros, y cantábamos algunas piezas para complementar, porque no tenía todavía una enjundia grande el recorrido de la marza, ¿no? Y es lo que recuerdo. Jaime comenta, Manolo, que la ronda marcera ahora son casi 6 horas de ronda, pero ese primer año 1990, ¿cuánto duró la ronda? Pues parecido, lo que pasa es que teníamos que ir a la carrera. Y el gran problema lo teníamos la Peña de la Barca, que no podíamos correr con los pesos que llevábamos de los aguinaldos, las albarcas, todo el cañado, y el resto de la gente en zapatillas, tiraba, y siempre nos echaban unas broncas porque tardábamos mucho en llegar. Pero eso es lo que había. Al final, muchas veces cuando llegamos no había nada que pinchar, pero bueno, eso es lo que trae llegar tarde. Alejandro, tú que eres el hombre de como digo yo, de la biblioteca cantante, supongo que tuviste que hacer una labor de recuperación de textos originales. Sí, bueno, esta labor, yo creo que los impulsores de las marzas actuales de calle que llamamos ahora fueron Antonino Herrera, que era el director, fue Juan José Crespo, que era el guionista, era el que compuso La Rutona y otra recopilación de las marzas, y Manolo Busquiza, que fue también el que empezó a tirar del carro. A partir de ahí las marzas ya tomaron otro cariz distinto a lo anterior, a lo tradicional de antiguamente, del año 50-60, y bueno, pues se empezaron a recopilar las marzas nuevas. Normalmente cantamos 7, este año nos han introducido 3 marzas nuevas, pero lo clásico son 7 marzas, que bueno, pues hemos ido mejorando poco a poco, se fue creciendo la marza. Empezó, como ya ha dicho Manolo, con poca gente, pero hemos llegado a ser hasta 192 socios, no marceros, pero sí socios de la ronda marcera. Lógicamente ese número ya ha ido creciendo, porque ha habido gente que ya no está, y se ha ido actualizando y ahora somos menos, pero los marceros pues se han mantenido más o menos en torno entre 80 y 100, siempre hemos saltado la ronda marcera de Torrelavega, lo cual lógicamente es la mayor marza, creo que de España, por lo menos de Cantabria seguro, y también hemos sido impulsores en otros pueblos. La marza de Torrelavega fue en el año 90, cuando ya se empezó otra vez a llevar las marzas a Santiago de Carpes, por ejemplo. Se empezaron a cantar ahí con componentes de nuestra ronda para que lo escuchasen y pudiesen cantarlo ellos allí, como es actualmente, que es una marza mixta, hombres-mujeres. Y fuimos también al Puente San Miguel, fuimos a varios sitios por ahí. Se fueron cantando con nosotros, que empezábamos allí con la gente del pueblo, y ya
han ido haciéndose autónomos y ahora ya lo cantan ellos solos, aunque todavía algún miembro de la Ronda Marcera de Torrelavega sigue yendo por Cartes, por ejemplo, veo aquí Marcelo de Torrelavega que van a Cartes y siguen allí apoyando. Y bueno, pues esa es la historia de las marzas modernas. Luego ya la marza, digamos, en plan organizativo serio, empezó en el año 2007, cuando ya se hizo la marza institucionalmente en vigor. Se crearon estatutos, se aprobaron estatutos, se creó una nueva junta directiva, la junta directiva fundadora de las marzas actuales. Se consiguió el número de registro tanto del gobierno regional como del gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega, lo cual estamos ya representados en ambos organismos de forma oficial, si no, no sería posible esas subvenciones que nos dan los concejales y la corporación. Y bueno, pues a partir de ahí, como digo, pues ha ido tomando, digamos, organizativamente un poco más de calidad o de cantidad, ¿no? En estos, Antonino Herrera estuvo 17 años, como ya se ha dicho, dirigiendo. Ahora ya tenemos a Raúl Castillo, que anda también por ahí, que lleva otros 17 años desde que Tonino lo dejó. Y bueno, pues eso es un poquitín la ronda actual. Sí se ha modernizado, ahora ya no vamos por los pueblos, por las callejas como antiguamente, ahora ya también hacemos salidas fuera de Cantabria. Hemos estado cantando la ronda, todos los años hacemos una salida, hemos estado en Logroño, en Haro, Logroño capital, Haro, hemos estado en Valladolid, en León, en Gijón, en Potes el año pasado, el año jubilar lebaniego, en Ampuero, y este año creo que vamos a Colindres, que iremos allí también a cantarlas. Y bueno, pues es un poco el tema central de la marza actual, que ahora ya está completamente legalizada. Ya no es, digamos, como empezó, que éramos la banda de rock, que cada uno hacía lo que podía y bueno, pues nos juntábamos y salió. Y gracias a aquello hemos llegado a la actualidad, claro. La marza se ha modernizado, pero como dice Calleja, no se puede mantener en una urna, tiene que ir avanzando. Eso sí, desde la Asociación Ronda Marcera se está haciendo un esfuerzo por preservar esas tradiciones, como puede ser, por ejemplo, la vestimenta. Peláez, desde el principio habéis mantenido la misma vestimenta. Bueno, os contaba Jaime que ellos iban en albarcas, no sé el resto de marceros, ¿cómo vais? Bueno, pues vamos con lo primero con lo que coincidimos todos, que había que ir con ropas ataviadas de la forma antigua, chaquetas, al poder ser, si son viejas es igual, y más pantalones oscuros, de pana, un calzado que no sea el calzado este de Adidas, ni nada de eso, ¿no? Pues unos zapatos viejos, unas botas viejas, al poder ser, o en las barcas, que muchos van en las barcas. Y así es, yo te puedo decir que yo he estado todos los años, yo estoy desde el año 90 hasta hace 2 que lo tuve que dejar por problemas físicos, y bueno, la última marza, cuando estaban estos cantando a mí, me estaban operando de aquel tiroides, yo allí dormido, medio dormido, pero sí, yo te puedo decir que yo tengo todavía, conservo una chaqueta de la Real Asturiana de Minas, de aquellas chaquetones que llevaban los mineros, no de esas azules modernas que tuvieron, de las antiguas que cuando se mojan pesan 35 kilos. Y las mojaduras, cuando nos mojamos unas cuantas veces, nos ha caído la nieve, nos ha caído mucho agua y se empapaba, pues así de gorda, muy gorda, se empapaba la chaqueta y no podías con ella. La conservo, la tuve siempre y la sigo teniendo. Sí, era perceptivo que se comentaba, y lo decía el director o alguien de la junta directiva, hay que ir con un tipo de ropa de esta manera. Pues hombre, unos llevan de un color, otros parecido, oscuro, y la boina. Y así ha sido hasta hoy, que lo siguen manteniendo, claro. Aparte de mantener las tradiciones, yo creo que las marzas tienen dos elementos que las definen, como son el compromiso y la solidaridad. El compromiso con momentos claves en la historia de Torrelavega que han coincidido precisamente con la ronda marcera, como por ejemplo el encierro de Isniace. Manolo, cuéntanos, por ejemplo, tú, ¿cómo fue el cantar en aquel momento? Bueno, yo creo que para mí, yo he estado en todas las marzas, desde que se iniciaron. Creo que con mi orgullo particular
no lo puede decir nadie. Yo he estado en todas, las de Torrelavega. Yo no participo más que en la ronda de Torrelavega. La dirección de la coral no me permite estar picoteando por otros sitios, tengo que dedicarme a la coral. Pero he estado en todas las marzas de Torrelavega, desde que las iniciamos Juanjo Crespo, Tonino Herrera y yo, he estado en Torrelavega en todas, absolutamente. Y para mí la marza más emocionante fue cuando fuimos a cantar el encierro de los trabajadores de las NEACE, que fuimos andando hasta las NEACE, hasta la portilla de las NEACE, con una nevada impresionante. Nevaba que se las pelaba. Y cantamos allí, de lo cual yo le he dado el otro día una foto a Manolo Calleja. Le he dado una foto de los que estamos allí, que ya punteando algunas personas pues ya no están. Pero para mí ese es un recuerdo emocionante. Y otros recuerdos emocionantes fueron la interpretación de la rutona. Cuando se comenzó a hacer la rutona es desde luego un canto pagano, totalmente pagano. Y cuando se empezó a hacer y se hacía en la calle Serafín Escalante, en donde vivía Gloria Ruiz, y con ella participaba Esther García, fallecida, la pobre ya, y participaba también de Roñosuro, un coralista fenomenal, presentador también de la coral, Luis Villaverde, y hacía de Roñosuro, y yo, a mí que me perdonen, que lo hacen fenomenal, pero como aquel era terrible. Yo le veía asomado a la ventana de aquella casa, haciendo de Roñosuro y gritando de allí, digo, este se me cae por el balcón, este se me cae, decía yo, porque era una entrega tal que era apasionante. Bueno, y son recuerdos de la marza, pero la marza desde hace, la pongo en el número uno, Cantamos también a los jugadores de la gimnástica, también, bueno, pero para mí aquella fue la número uno. Sí, efectivamente, bueno, aparte de Desniace, que pues por el significado que tenía de aquella gente allí encerrada y sin saber lo que iba a pasar de la fábrica y demás, que fue entrañable, pues también hubo otro que para mí también fue muy significativo y muy entrañable, que fue el encierro de los jugadores de la gimnástica, que permanecieron encerrados en el vestuario 39 días. Es récord nacional negativo, por supuesto. Durmieron sin salir de allí para nada 39 días. Y allí fuimos también a cantarles. Estuvieron desde el día 27 de enero hasta el día 3 de marzo, encerrados en el vestuario, durmiendo en la enfermería, en el cuarto donde se visten los árbitros, en la sala de prensa, en fin, donde podían. 20 y tantas personas durmiendo allí en colchones tirados en el suelo, pues era una situación lamentable. Hubo mucha gente, afortunadamente, de Torrelavega que colaboró, iba por ahí a visitarlos, algunos fueron a llevar tanto dinero como alimentos, y bueno, pues yo sé que la presencia de la ronda marcera allí les sacó de aquel letargo por lo menos por un par de horas, y todavía hoy se recuerda, cada vez que hay algún acto de la gimnástica, se recuerda este momento, que fue para mí muy, muy emocionante. Ha habido otros muchos, como luego, si hay tiempo, relataremos. Efectivamente, ese fue el último. No éramos muchos, pero también estábamos ahí. ¿Qué es lo que mueve a la marcera a personarse en estos años? Hombre, pues Torrelavega, no sé cómo decirte, no es que sea un pueblo, pero es una gente muy unida. Siempre lo que sufre un sector nos repercute en todos los barrios, y eso de alguna forma que hay que ayudarse y arreglarse. Eso es lo que hay. Decía que eran comprometidas con el momento social que se vivía cada año, y también muy solidarias. Todos los años la recaudación tiene un destino concreto. Empezasteis con el Hogar del Transeúnte, ahora con Cáritas. Contadnos cómo se distribuye esa ayuda y de dónde procede todo eso que donáis. Bueno, pues procede de vecinos, sobre todo de vecinos que te acercan cosas, de huevos, chorizos, mordientes, de historia, ¿no? Y luego íbamos después, y hace unos años que vamos, no sé, que cuando empezamos exactamente en el Parlamento de Cantabria, y ahí el Parlamento de Cantabria siempre nos ha entregado una cesta con varios productos de Cantabria, y bueno, pues todo eso, y dinero, recogíamos dinero.
Entonces, en unos cuantos años le llevamos a la barra de transeúnte, llevamos todo, todas las comidas y todo lo que es, y el dinero. Menos la bebida. Las bebidas alcohólicas prohibidas, sí, pero bueno, algunos las tomaríamos seguramente, parte de ellas. Pero sí, así ha sido, siempre fue así. Y ahora ya hace unos años, pues lo entregan a Cáritas. Y se sigue haciendo lo mismo, pues de todo lo que se recoge, que algunos años es bastante, bastante comida. Y yo recuerdo que hace ya unos cuantos años el dinero se recaudaba del orden de 800 a 900 euros, hasta 1000 euros, 1000 y poco. Bueno, pues es una ayuda. Lo que sí es que en el hogar de transeúnte siempre nos lo agradecía muchísimo. Yo fui unas cuantas veces acompañando a Juanjo, a Tonino, a alguien a llevarlo, y sí, estaban muy agradecidas aquellas, no sé si eran monjas o eran mujeres que se dedicaban a cuidar aquello, ¿verdad? Y sí, muy agradecidas siempre, y siempre lo llevamos de esa... Hubo una vez, recuerdo una vez, no sé si Manolo se recordará, que lo que cogimos de comida, al principio fuimos al Paseo del Niño, en el restaurante ese del Paseo del Niño, pero lo que recogimos lo llevamos, era poco, era al principio, 4 cosas, y comimos eso con algo más que nos pusieron en el bar. Hicimos una cena para nosotros allí, y luego un año en Cocropar, que me está apuntando aquí el amigo. Y así como ha sido siempre, así será. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer, porque a nadie, creo que a uno les parecerá mejor o peor, pero de alguna manera es a unas personas que les va a venir bien lo que estamos haciendo. Por lo tanto, yo creo que se debe seguir haciendo así. Lo has citado antes, dos escenas como son la rutona y el diálogo entre el pregonero y el alcalde, son dos de los momentos centrales de la marcha, ¿no? Sí, claro que sí. Y el Parlamento entre el portavoz de la marcha y el alcalde de Torrelavega son momentos los más importantes. La rutona y ese momento parlamentario entre el alcalde y el responsable de la marcha, vamos. Hizo Juanjo un guión, creo que muy bonito, que se repitió muchos años con ciertas correcciones, pero que me parece que entronca a la marcha en un canto, o sea, en un espectáculo señorial, que no es... engrandece un poco lo que es la marcha pueblerina, ¿no? Le da un toque señorial, artístico, y eso me parece que es. Lo demás, anécdotas de la marcha, te vamos a comentar muchas. Cuando tú quieras empezamos. Bueno, también vamos a centrarnos en otro momento clave de la ronda marcera, que es el nombramiento del marcero mayor. Tenemos con nosotros al último marcero del año pasado, a Manuel Peláez. Cuéntanos qué significa para un marcero de toda la vida que sus compañeros le distingan con este título. Pues mira, yo estaba en casa y me llamó uno de los compañeros de la marcha, y yo ya no estaba en la marcha porque ya no me podía. Pero no me lo esperaba en aquel momento, pero fue una alegría inmensa, fue un honor, porque hay que tener en cuenta que los que nombran el marcero mayor son los propios marceros, compañeros de siempre. A mí, pues bueno, me ha conocido de siempre estar allí desde el principio hasta que lo dejé, y bueno, me llamaron, me sorprendió agradablemente, y no me lo esperaba, y bueno, yo tengo allí el diploma que me entregó el amigo Manolo Calleja en primera plana en el salón de mi casa. Y de vez en cuando paso a abrir la ventana y me quedo mirando, y digo, pues esto está bien, sí, me ha gustado, de verdad. Es que no pensaba en ello, pero fue una satisfacción y un honor para mí que los compañeros me nombraran marcero mayor, sí. Alejandro, las marzas, lo hablamos, trascienden ya lo que es la noche del último día de febrero. Prolongáis muchísimo esa ronda marcera durante muchos días más. Cuéntanos cuál es, por ejemplo, el itinerario, las actuaciones que tenéis previstas para este año. Pues mira, te voy a ser sincero, de memoria no lo sé, porque es tanto lo que nos ha metido este año aquí el presidente, que lo tengo apuntado en la agenda, eso sí, lo tengo todo apuntado, nos ha dado un papel con todos los sitios, todos los actos que hay,
y el que quiera ir, hay algunos que son obligatorios, como es lógico, la marcha mayor, la de mañana, la del Parlamento, algunas que son de obligado cumplimiento, pero hay otras que son optativas, que alguno no puede porque trabaja, porque se hace por la mañana en colegios, y son cantidad, pero bueno, por si me queda alguna, Manolo luego dirá cuáles. Sí, tenemos la marcha mayor mañana la marcha, el martes vamos al Parlamento porque el sábado, viernes, sábado, domingo, lógicamente no hay nadie, por eso se ha trasladado al martes, que normalmente vamos al día siguiente de Torrelavega. Después vamos a no sé qué más, el martes por la mañana tenemos, no, es que no vienen aquí todas. El martes por la mañana tenemos el Colegio Mayer, que vamos a catar las marzas, después vamos al Centro Alborada, creo a las 12. Tenemos previsto una salida, como ya he dicho antes, a Colindres. La Asunción, mañana cantamos fuera, en el Portalillo, como siempre, pero el día 8, creo que es 6. El día 6, como ya llevamos 2 años haciéndolo, volvemos a representar la marcha, pero ya en el interior de la iglesia, para que la gente... Bien, también. Y lógicamente este año, pues muy bien pensado, la coral va a celebrar su centenario, se fundó en 1925, yo tengo la satisfacción, también lo voy a decir, pues si nos reviento, de ser socio hace 55 años de la coral, o sea que también algo me duele, y se le va a hacer un homenaje, se le va a tributar un pequeño homenaje a la coral, aprovechando el día que vayamos a cantar al interior de la iglesia de Asunción. En ese mismo acto, allí habrá cosas que yo ni puedo adelantar ni las sé tampoco, o sea, el día ese lo verán los coralistas de nuestra querida coral de Torrelavega. Y más, pero que, como ya te he dicho, se me han olvidado. Bueno, es que esos son muchos, tenéis muchísimos bolos. Jaime, hay otro personaje que os acompaña todos los años en la ronda, que es el burro de Marcial. Un personaje que, por cierto, el año pasado estuvo ahí en dudas por la entrada en vigor de esa ley de bienestar animal, pero supongo que os ha dado multitud de anécdotas, ¿no? La primera barca eran los encargados de llevar la burra y los aguinaldos. Entonces siempre llegábamos tarde a Cuatro Caños y todo lo que hacíamos era picábamos algo en mi casa, en el bar, sobre todo con los componentes del Santa María del Sorbán. Y la pobre la burruca, pues la atábamos ahí a la puerta, porque con los cuévanos no podía entrar en el bar, y allí no lo pasábamos bomba. Pero claro, había que llevarla a Tanos, y los taxistas decían que no podían entrar en el coche, como hacíamos. Entonces había veces que como nos llevábamos ahí a picar, a beber y a cantar, ¿qué ocurría? Que se nos daban las tantas, ya no era manera de ir hasta allá arriba donde Marcial, el pobre, más despertarle, y la cerrábamos en la chatarrería de Santillán, frente al bar. Y ahí le damos, pasamos copa. La burra era nuestra mejor amiga. Bueno, ahora no sé, porque las nuevas que hay me han dicho que son un poco guarras. Lo de los burros hay varias anécdotas, pero una es, el otro día lo contó Manolo también, una es muy gorda, porque en el Parlamento los 2 primeros años llevábamos la burra. Y un año, pues estando allí en pleno concierto y el otro año hablando el presidente del gobierno y tal, pues que el burro, pues... ¡Cago! Le entraron ganas de hacer sus necesidades, no haber puesto dote ni nada de esto, bueno, y dejó aquello, pues ya te podéis imaginar, un patacinal, bueno. Entonces el presidente del Parlamento era Miguel Ángel Palacios. Y cuando acabamos nos dice, oye, vosotros venid aquí los años que queráis, pero sin burro. Que no vuelva al burro porque, bueno, qué gorda. Es que además parece que estuvo esperando todo el día para llegar allí y dejó ahí una carga que, bueno, no sé qué fíjate tú, fíjate que anécdota. Bueno, se ha quedado sin viaje al Parlamento el burro. Bueno, estamos viendo un poco la edad media de esta mesa. Lo que está claro es que hace falta renovar las marzas y en esa línea pues se trabaja desde hace ya unos cuantos años en las marzas escolares. ¿Cómo está respondiendo el tejido escolar a esta iniciativa? No sé quién se anima a hablar.
Yo creo que esta pregunta no va para esta mesa porque creo que hay personas aquí mucho más cualificadas que son los que lo llevan. Por ejemplo, el presidente y algún miembro más de la Junta Directiva, que están por aquí, que lo explicarán mucho mejor que nosotros, porque nosotros ese tema ya lo tenemos un poco... Venga, Marco. Bueno, pues yo creo que están respondiendo muy bien. Inicialmente comenzamos un proyecto con la Consejería de Educación y con el apoyo de la Concejalía de Educación de Torrelavega también, porque yo estaba trabajando en el Zapatón, era profesor en el Zapatón, y desde hacía muchos años en el Zapatón se habían cantado marzas. Con la ayuda del hijo de Pepín del Río, Alejandro, que le tenemos por ahí detrás también, que me va a decir que para qué le cito, pues se cantaban marzas. Y entonces, al enterarse la directora de que yo me hacía cargo de la ronda marcera de Torrelavega, me dijo, tenéis que retomar las marzas en el Zapatón sí o sí. Entonces, cuando ella empezó ya empezamos a darle un poco de forma, dice, pero ¿cómo vamos a dejar fuera a todos los colegios que vienen aquí y que yo sé que cantan marzas? Dice, tenemos que hablar con ellos, saber lo que se puede hacer. Entonces, bueno, no teníamos experiencia, no sabíamos lo que se podía hacer. Y yo hablé con Raúl, que está ahí detrás, con Raúl Castillo, y bueno, pues dijimos, vamos a arriesgarnos. Con el apoyo de Alejandro, que ya sabía cómo había que trabajar, pues presentamos un proyecto en consejería. Y el proyecto nos costó llegar a que nos atendieran, pero al final, gracias también a Alejandro, que también apoyó, y pues conseguimos llegar a donde teníamos que llegar, y Marina Bombó pues dijo, pues adelante, vamos a ver lo que sale. Empezamos un proyecto piloto con 5 centros, hace 3 años. El año pasado volvimos a retomar el proyecto, lo presentamos y nos lo volvieron a aprobar. Y volvimos a trabajar con Torrelavega. Y de 5 centros que habíamos tenido el primer año, los 5 repitieron y se nos sumaron otros 3. Y después había otros 2 que no vinieron a cantar al acto central, pero que hicieron sus marzas y ellos hicieron actos de marzas. El primer año 200 niños, segundo año por encima de 400. Y este año hemos vuelto a retomar el proyecto. Lo hemos retomado y estamos hablando de lo que vemos en Torrelavega, pero eso es la punta del iceberg. Porque nosotros hemos empezado con un curso en el centro de profesores, que es el segundo año que hacemos, y le hacemos con profesores de toda Cantabria. Más bien profesoras, porque son muchas más chicas las que cantan y trabajan en los colegios en la asignatura de música. Colegios e institutos, porque trabajamos tanto primaria como secundaria. Y entonces, pues si hemos tenido 30 asistentes al curso, cuando acabe toda la temporada de marzas nos haremos una idea, porque ellos nos tienen que mandar un informe final de cuánta gente ha colaborado, cuánta gente lo ha visto, pero yo calculo que si en Torrelavega tenemos 500, en Cartes, solo en Cartes, que este año se van a sumar al proyecto de las marzucas, ha sido un poco precipitado, pero nos han apoyado la propia ronda marcera de Cartes, que son los que lo llevan, nos ha apoyado el Ayuntamiento de Cartes. Vamos a repetir un poco el formato que tenemos aquí. Y solamente en Cartes, yo sé, porque estuvimos el año pasado viéndolo, yo canto en Cartes, y solamente en Cartes vamos a tener de 300 a 400 niños. Entonces, eso en un sitio. Y hay otros sitios en que es que nosotros aquí vienen a cantar en Torrelavega, nosotros decimos un número de 30, no se nos presentan 30, se nos presentan más. Entonces yo no puedo decir cuántos van a ser porque cuando los vea los cuento más o menos y me hago una idea. Entonces lo que quiero decir es que hablamos de 500 niños en Torrelavega, pero en todo el proyecto que estamos liderando posiblemente pasemos de los 2.000 o 3.000. Es una cantidad muy importante, muchos niños y niñas, y a mí hay una cosa que yo decía que éramos un poco pesimistas, y lo he dicho y lo repito. A mí este año que he ido al Colegio Menéndez Pelayo, que también por ahí está, por ahí no, aquí mismo, está Juan Luis, otro miembro de la ronda que lleva muchos años trabajando en ese colegio Marzas, y estaba hablando con el jefe de estudios y le dijimos, ¿qué te parece? Que estuvimos ensayando, pasamos por todas las clases, ensayando con los niños, que es una gozada, y me dijo, dice, yo creo que vamos bien, el jefe de estudios. Dice, a mí lo que más me marca que vamos bien es que el año pasado, cuando hemos ido de viaje de fin de estudio con los alumnos de sexto, me parece que era, dice, una de las canciones que más sonaba en el autobús
de ida y de vuelta han sido la marza. Entonces, si ellos lo toman como algo lúdico, lo toman como algo propio, el futuro está garantizado. Y yo creo que yo siempre decía que estábamos trabajando nosotros para un periodo de recoger frutos dentro de 15 años. Si seguimos machacando con el martillo en el yunque, creo que lo vamos a conseguir mucho antes. Estamos hablando del renacimiento de las marzas de calle en Torrelavega. Yo, por ejemplo, esta mañana, cuando le decía a mi hijo que venía a este acto, me decía, mamá, si yo lo he estudiado en el colegio, tiene 20 años. Entonces sí quería preguntaros, después de 35 años de Ronda Marcera, ¿cuánta gente os acompaña para verlo, solo para verlo? Bueno, hay público en todas las paradas donde se hace marza. Lo cierto es que hay un problema con el tiempo, claro, porque siempre hace frío. A las 10 de la noche en el barrio Covadonga hace mucho frío, si no llueve. Entonces o nieva, no es tan común, pero bueno. Pero hay gente que siempre es segura en los sitios donde se canta, ¿no? En la marza que se hacía en el Boulevard, cuando el ayuntamiento estaba bien, que no sé cuándo coño van a restaurar, pero bueno. Bueno, pues había mucha gente, se hacía un corrillo de gente enorme y era un verdadero espectáculo. Este año es aquí arriba, ¿no? En el edificio nuevo de la Cámara Antigua. Bueno, pues ahí siempre hay mucha gente que lo sigue. La verdad es que la marza es una tradición que te hace revivir un poco el cambio de témpora, ¿no? Pasas del invierno, que a mí el invierno me molesta muchísimo, pasas del invierno a la estación templada, ¿no? Cálida. Pues mucha gente dice, pues voy a salir a la calle, que parece que viene el tiempo bueno, pues ven, es un canto de primavera. Pues mucha gente que lo sigue. También hay un sitio donde nos hace mucha ilusión acudir todos los años, y es donde empezamos la marza, que es en la residencia San José, en el asilo. Allí da gusto, lo primero por la sonoridad que tiene, se oye muy bien, y lo segundo por la compañía que tenemos. Allí nos acompaña, aquello se llena, el teatro que ya le conocéis casi todos, pues casi que se llena, si no al completo, muy cerca, de gente mayor, gente residentes de allí, de la residencia, ¿no? Y esa gente pues se emociona porque les recuerda sus vivencias de niños, estamos hablando de gente de 90 y de ahí para arriba, y algunos menos también, lógicamente. Y esa gente, pues hay muchos que saben las marzas, no las nuestras, sino las que cantaban en su pueblo en los años 40 o 30, no lo sé de qué años son. Y la verdad es que es muy emocionante porque la gente se entusiasma con nuestra presencia allí, no por la calidad, sino por el recuerdo que llevamos a la gente que allí nos escucha. Como bien dice Manolo, creo que donde más gente acompaña la marza es en lo que es el ayuntamiento. Desde donde nosotros estamos cantando se ve perfectamente. Ha habido años que ha habido muchísima gente. Y hay otro lugar que también asiste mucha gente y que a mí particularmente me gustaba mucho cantar porque sonaba muy bien, y es en las escaleras de la iglesia de la Asunción. En aquel sitio siempre me ha gustado muchísimo cantar porque se oye muy bien y porque además mucha gente nos acompaña. Desde el ayuntamiento a la iglesia de la Asunción, parte de los que están en el ayuntamiento nos siguen hasta allí. Y bueno, muy bien, ahí ese sitio bien. Y luego a partir de ahí, pues ya cuando vamos a la rotonda, que vamos a la Plaza Roja, pues también muchísima gente. Y de allí en Cuatro Caños ya era el final, entre la Plaza Roja y lo último en Cuatro Caños, cuando se canta el Marzo Florido, pues muchísima gente acompañaba. Claro, todo eso, como bien dice también Manolo, dependiendo del tiempo, porque yo lo último que recuerdo es el año pasado, cuando yo fui marcero y llovía y había un frío de la leche, ¿no sabes? Entonces no había tanta gente, lógicamente, porque hacía malísimo. Pero bien, siempre ha acompañado a la marza en sitios muy concretos como estos que hemos dicho, siempre ha habido mucha gente, sí. Yo sí preguntaros una duda que tengo. ¿Quién se encarga ahora de redactar lo que es el diálogo entre el alcalde y el pregonero? Porque de antes era Juanjo Crespo, ¿no? Ahora es otro marcero que tenemos, que es un fenómeno, porque aparte de actualizar los diálogos, él es se siente un poco poeta, un poco, no sé, es muy polivalente.
Y aparte de esto, este marcero, Armando de Miguel, no sé si está por aquí, tiene un detalle con la marza que es impresionante. Desde el primer año, él ha confeccionado en una botella de vino la etiqueta con un tema alegórico a la marza. Ya no solamente en la botella, en la etiqueta, sino que ya ahora también hace una caja que contiene, donde se introduce la botella, y desde el primer año, que gracias a Manolo Busquiza, que conservó la primera, porque... Sí, es cierto. Como las botellas de vino se echan a los cenachos de la burra, pues normalmente o se beben o desaparecen, ¿no? Y la del primer año, pues cayó en manos de Manolo Busquiza, afortunadamente, como ya he dicho, y la conservó. Y desde entonces ya se han ido añadiendo todas las demás, que se encuentran todas en la sede que tenemos en Las Marzas, en el Ferial Nacional de Ganados, que un año, hace 3 o 4 años, si no recuerdo mal, se expusieron ahí en la Cristalería Robledo todas, porque es digno de verlas, ¿eh? Son ya muchas botellas y cada una con un año, pues un año la alegoría de Isniace, por ejemplo, otro año la de la ginástica que hemos comentado, otro año lo que es actualidad en cada año, y es una verdadera joya que tenemos allí en la sede y que lógicamente habrá que conservarla como oro en paño. Efectivamente, yo cogí la primera botella porque me recuerdo que íbamos a cenar a Corcopar, ahí, ¿cómo se llama aquella zona? El caserío se llama, ¿no? Bueno, íbamos a cenar a Corcopar y estaban todas las botellas ahí, que íbamos a consumirlas, y yo vi que aquella botella tenía una etiqueta hecha a mano, con unos versos allí alegóricos a la marza en montañés castizo, y digo, pues esto no se debe destruir, si se la bebemos, la perdemos, y la cogí. Y al año siguiente, pues yo dije, tengo una botella que no sé quién la habrá hecho, pero es artística y tal, y me dijo Armando, la he hecho yo. Bueno, pues bien, pues dice, y voy a hacer una todos los años, y me la daba a mí todos los años. Yo tenía en mi casa 13 botellas de 13 años de las marzas, seguidas. Y hasta que un año ya le dije, bueno, vamos a ver, yo las tengo aquí, pero yo no considero que esto sea propiedad mía, esto es propiedad de las marzas, sin pasar, yo las entregué todas a la marza y expuestas están. Esa es la verdad, que son una joya. Cuando tú dices hacía la botella y la caja toda grabada, ¿no? Desde las primeras ya son verdaderas. Bueno, es que Mandy es un artista en la poesía, en la pintura y en la entrega, o sea, y es una suerte tener esa colección de botellas año a año conservadas. Para un año me parece el concurso de guiones de Adán Juventud, bueno, se produce allá Hemos hablado mucho de la presencia de coralistas en la ronda marcera, pero también, muy importante, la peña, la albarca. Jaime, sois los que aportáis más el tipismo, ¿no? Dices que vais con las albarcas, ¿no? Entonces... Faja, chaleco, la boina, y nos encargábamos de la burra mientras todos cantaban, y alguna botella que nos regalaban que se perdía por el camino, porque siempre había un par de botas pululando por el grupo, pero oye, solo contenía un litro y poco de vino, y había que reponer, oye, había que mojar el garnate un poco. Y alguna botella por el camino se perdía, yo no sé por dónde, pero se perdía. Por esas 6 horas de recorrido necesitan un poco de... Es que los que somos cantantes de bar, oye, cuando nos quitan la medicina, son fastidiosos. Es muy importante que los marceros en esta noche de mañana pues tengan un tentempié, como decís por ahí, para hacer el recorrido completo. La verdad es que en algunos sitios que nos dan un poco de vino y unos pinchos, o en algunos sitios algo caliente, se agradece muchísimo. Se agradece muchísimo porque la barza es muy larga, a veces excesivamente larga. Si no hace muy malo, bueno, pero si hace malo es largo. Y se agradece muchísimo que, pues eso, tomar un pincho de tortilla y un caldo o un vino caldente y seguir, porque si no la marza es terriblemente penosa.
Bueno, y antes de terminar, yo quería pediros, sí que habéis contado muchísimas anécdotas con el burro, con las visitas, con el tiempo, pero bueno, cada uno una anécdota que se quede de estos 35 años de Marzas, la anécdota que más recuerde, que más le guste. ¿Quién empieza? Venga. Ha habido tantas cosas que no sé cómo qué te puedo decir, ¿verdad? Pero yo recuerdo, lo que más recuerdo yo, o lo que más me hizo a mí querer cantar las marzas, fue el comienzo de las marzas. Para mí el comienzo de las marzas fue algo especial, muy especial. Yo siempre estuve cantando también, porque yo ya fui también en el Corrón de Besaya, pues también he estado desde el principio, ¿no? Pero cantar las marzas, porque ya te dije antes que yo había oído mucho de cantar las marzas, me lo decía mi padre, e incluso me decía, ¿por qué no cantáis vosotros marzas? Con los jóvenes que sois y tal. Pero yo no sé las marzas, las de oírlas y tal. Y claro, la suerte de que Tonino pues había cantado marzas toda la vida. Y encima estuvo en Garcilaso y también. Y no alcanzó, sino para mí ese es el recuerdo que más se ha quedado dentro de mí. Y luego, ya he tenido, después de pasados los años, pues yo estoy muy satisfecho de que la marzas esté a las alturas que están. Y que esta gente que nos ha sustituido a nosotros, a mí y a los demás, porque nosotros tuvimos la junta directiva todo el tiempo, hasta que yo he dejado de estar en las marzas, estaba la junta directiva. Yo era el tesorero, el que tenía las pastas, las perras, ¿sabes? Pero me invitaba por allá a comer y eso. Y yo creo que lo mejor que no podemos hacer en la marza es que haya habido gente, como los que están ahora, que están haciendo una labor impresionante. Seguro que esta marcha va a durar para asegurarse por oro, porque lo que están haciendo, lo que están creando y toda esa semilla que están preparando, eso, siempre que la marcha exista, esos chicos ahora luego serán mozos, seguro que van a cantar las marzas, muchos de ellos. Y esas son las dos cosas que a mí, que he estado tantos años cantando, y tanto en la marcha, se han quedado conmigo. El comienzo, que fue una experiencia inolvidable, y lo que ahora está en marcha, que creo que va a ser el futuro para toda la vida. Para mí hay tres momentos que cada uno por un estilo, pero que me dejaron marcados. Uno, el primero fue cuando un año nos vino a ver una familia del Paseo de Torres, enfrente de Simago concretamente, que tenían el padre que estaba el hombre muy mal, y que su mayor ilusión era que le cantase una marza, la ronda marcera de Torrelavega. Lógicamente se atendió como excepción, se atendió este tema y fuimos allí la marza a cantarle a este señor, que por cierto a los pocos días pues lamentablemente falleció. Otro momento para mí muy entrañable fue parecido a también mi amigo de toda la vida, de siempre, desde que nací, Aquilino Ceballos Mantecón, que yo creo que le conoce todo el mundo porque mucha gente de los de aquí están metidos en música, y Aquilino Ceballos Mantecón fue uno de los cantantes de Torrelavega que dejó una impronta para siempre. Era cantante, cantaba todas las horas, en plan aficionado, ahí en su bar, también en plan profesional. Yo recuerdo que íbamos mucho a Santander cada 15 días a cantar al bar La Carmencita, un grupo de gente de Torrelavega, y luego a los 15 días volvía gente de Santander a cantar al bar Aquilino la devolución de visita, ¿no? Aquilino tenía 100 años y fuimos a cantarle ahí a su casa, ahí en la avenida Bilbao, en el bar Aquilino, arriba, y también, pues lamentablemente, a los muy pocos días, pues falleció. Y siento muchísimo ser tan triste y tan, no sé, me gustaría más destacar las cosas alegres, pero para mí otra que marcó, la que más, por mi doble faceta de marcero y creo que ginéstico de toda la vida, fue cuando fuimos a cantar a la ginéstica en su encierro tan prolongado de 39 días en aquellas condiciones. Esos tres actos para mí creo que han sido los más significativos y los más entrañables que no olvidaré nunca. Yo creo que hay algo que hemos ganado con las marzas. Hemos pasado de ser meros habitantes de Torrelavega, conocidos de vista,
a ser compañeros, a ser realmente amigos, una conexión en otro sentido. Y eso, desde mi punto de vista, es muy, muy válido. Bueno, yo ya lo he dicho, para mí el recuerdo más entrañable fue en 1994, la marcha de Esñace. Pasamos un frío enorme, yo desde entonces no he visto nevar en Torrelavega, quizá un poco, pero como aquella nevada no la he visto. Ese fue el momento más entrañable. Y uno que recuerdo como más peligroso, más azaroso, pues fue cuando se encalabrinó el burro y nos llevó por delante al secretario de la Coral de Torrelavega, que le arrastró no sé cuántos metros y tuvo que terminar en Sierra Llana. Ese fue un recuerdo también fatal. Cayón, el pobre Cayón, que era... ¿Qué? Ah, bueno, ella ha dicho que es que el burro se encalabrinó y echó a correr y se llevó por delante a Cayón y Cayón acabó en Sierra Llana. Bueno, pues el mejor motivo para mí de recuerdo es el Esñace, y el anecdótico fue pues ese, que una marcha acabó en eso, en Sierra Llana. Pues 35 años de historias, de anécdotas, y estos 4 marceros, pues que venían cada uno de un mundo distinto, de un sector distinto, pero que ahora son 4 buenos amigos. Pues yo creo que llegamos ya casi al final de este coloquio, de esta mesa. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, abrimos un turno de intervenciones. Venga. Mirad, es que con relación a Armando, 2 cosas, o 3. Las botellas están en la sede, no las sacamos, pero si entráis en nuestra página web hay una pestaña que pone anécdotas y creo que ahí están todas las botellas en unas presentaciones que se pueden ver incluso mejor que físicamente. Eso por una parte. Por otra, el relato de Marcial que os están narrando, dentro de esa misma pestaña hay otra presentación en donde está una especie de poema que hizo Armando Miguel, que es muy divertido y vais a entender la razón por qué el burro se encalapitó. Y finalmente, Armando Miguel, como han dicho, es el que redacta ahora el diálogo con el alcalde. Y entonces lo que os voy a anticipar, yo no puedo decir lo que hay, pero os voy a anticipar que lo de mañana va a ser espectacular. O sea, yo sí lo he tenido que oír y creo que va a ser una cosa que nos vamos a quedar todos como locos. A mí me parece que es maravilloso. Es una sorpresa, no puedo decir, pero creo que dentro de que todos los que se han hecho, los de Juanjo estaban muy bien, pero él ha pensado una cosa que creo que nos va a gustar mucho a todos. Y vamos a tener que hacer una sorpresa porque nos hemos pasado de vueltas, entonces ya lo veréis mañana. Y Armando, que hoy no está aquí porque está de vacaciones, pero mañana con la lengua afuera viene del avión y se baja del avión y se pone la boina para salir a cantar con nosotros. Bueno, pues apuntamos todo a las 9 de la noche, ¿no? Más o menos, ¿no? En la llama. Ese diálogo, no nos le perdemos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda. A ver, una duda. Venga. Bueno. A ver si me lo resuelve de la mesa. ¿Tendría sentido componer letra y música una marcha en 2025 e incorporarla al repertorio tradicional, o estaría fuera de lugar, no procede? Difícil de hacer una marcha no es. Se hace una marcha se hace en una mañana. ¿Tendría sentido incorporarla a canciones de cultural o está fuera de sitio ya? Las letras se las inventaba el pueblo, no eran letras de la nobleza. Y los cantos eran cantos repetitivos, improvisados casi. Sí, no son de autor, en efecto, son populares, no son de autor. Pero hacer una marcha hoy, pero yo no le veo la necesidad. Porque la marcha de entonces entroncaría con la costumbre anterior y con la de entonces. Y ahora, la marcha de ahora entronca con lo anterior y con nuestro. Y hacer una marcha ahora nueva, no sé. Yo no lo veo necesario, No lo veo necesario. Espera, déjame que responda a Alejandro. Está aquí también nuestro director, que es el que lógicamente tendría que dar la explicación mucho mejor que yo. Pero este año hemos introducido 3 marzas nuevas, una de Polanco, otra de Puentenanza y otra tal, pero claro, no son nuevas, se han incorporado
pero son con la letra y pensadas en tiempos adecuados. ¿Se puede? Alejandro, ¿Se puede, por favor? en el año... Un momento, Raúl. En el año 2000 yo le dije al difunto Tonino que a las gentes del siglo XIX o principio del siglo XX, pero sobre todo del siglo XIX, les hubiera pescado el cambio de siglo, posiblemente si hicieran una marza alegórica a ese cambio de siglo. Se lo dije a Tonino y me dijo que no. Pero al final se lo debió pensar y hizo una marza que se cantó después del marzo florido, después del avenido marzo en la plaza de Cuatro Caños. Lamentablemente no lo grabé porque no tenía los medios para grabarla y después estaba hablando con la viuda, con María Jesús, para que me buscara por su casa a ver si Tonino había dejado escrita esa marza. Lamentablemente no ha quedado y fue una marza muy bonita, pero fue por esa circunstancia, porque era un cambio de siglo. Entonces, pero como bien dice Manolo, hacer ahora marzas nuevas, tratamos de recuperar lo viejo. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Manolo Peláez. Llevamos cantando las marzas desde los comienzos. Esto que dices, yo no lo he visto nunca. ¿Pues sí? Nunca. Y luego, respondiendo a lo anterior, lo que hemos incorporado ha sido marzas textuales del libro cuarto de Sisto Córdoba y Oña, lo que hemos incorporado este año y el anterior. No hemos inventado ninguna marza para la marza de Torrelavega, que quede bien claro. O sea, hemos recuperado marzas del cancionero de Sisto Córdoba. Ahora, si hay por ahí marzas que se están inventando, haciendo historia, no sé, eso ya, ahí ya no entro. ¿Vale? Nada más. Digo que sí, lo que bien dice Raúl, sí, así es. Te digo que hay marzas y habrá más marzas escritas porque además las marzas en cada zona las cantan, tienen unas letras diferentes, una música también diferente en algunos casos. Y bueno, lo que se puede hacer es recoger todo eso que está por ahí y añadirlo. Pero digamos que son letras y música y armonizaciones y como lo queramos llamar, de aquel tiempo. Lo mismo que dice Raúl, el cancionero de Don Sisto Córdoba y Oña, pues ahí está todo escrito, incluso con su música. Acompaña unas líneas de música. Bueno, pues de ahí se sacan las letras y se puede hacer marzas. Así hicimos nosotros en el Corro de Mesalla las primeras canciones. El primer disco que tenemos nosotros, que es inédito, pues son canciones del cancionero Sisto de Córdoba y Oña, donde también intervino Busquiza armonizando alguna canción al principio. Recogidas del cancionero. Y la marza me imagino que será igual. Yo creo que hay que seguir manteniendo las marzas lo más cerca posible, lo más parecido posible a lo que han sido las marzas siempre. Y si hay letras que ya están hechas, pues bueno, recogémoslas, las recogemos y las añadimos a las nuestras, si puede ser. Bueno, pues yo creo que está claro que de lo que se trata es de mantener y conservar la tradición. Si no hay ninguna pregunta más, pues yo creo que ponemos punto final a esta charla coloquio. Espero que os haya servido, que os haya gustado y muchísimas gracias a todos por venir.